Saludos exploradores, bienvenidos a La Hora del Explorador Urbano, un podcast ideal para escuchar mientras stalkeas la red en busca de blogs dedicados al Urbex. Y precisamente de eso trata el primer monográfico del programa, historia de los blogs dedicados al Urbex en España. No tuvieron la repercusión de los youtubers o influencers actuales, pero estamos hablando de un mundo Urbex mucho más pequeño y residual que el actual. Y precisamente el furor de YouTube y las redes sociales los fue desplazando hasta dejar de publicar reportajes en su gran mayoría. Me encuentro muy bien acompañado por unos amigos exploradores que vivieron en aquella época y tenían su propio blog, Kiker, Sienar y Umpi. ¿Qué recuerdo guardáis de aquella época y cómo lo veis ahora transcurrido tantos años? Tú, por ejemplo, Umpi. Bueno, pues primero de todo, gracias por invitarme. Comentarte, bueno, yo de esta época ya te lo dije, guardo uno de los mejores recuerdos de mi vida. Recuerdo muchas horas de carretera, recuerdo muchas horas de exploración y recuerdo también en la época álgida del blog mucha interacción con seguidores, con gente que te leía, te dejaban comentarios, algunas críticas también, como no, porque hay de todo en este mundo, pero tengo muy buen recuerdo de aquella época. Tú, por ejemplo, Sienar, tú no tenías blog como yo, pero ¿cómo viviste aquella época? Yo, al final, a mí siempre me ha costado mucho seguir a la gente. A mí me ha gustado siempre hacer un poquito las cosas por mí mismo y me doy cuenta de que, aunque siempre hemos estado un poquito separados, digamos, en la distancia sobre el mapa, quiero decir, bueno, hemos hecho cosas parecidas. Yo me lo he buscado por mi cuenta, he buscado gente y hemos hecho equipos parecidos para hacer nuestras actividades al final. ¿Y qué nos puede decir Kike H? Yo lo recuerdo con mucho cariño, por el proceso de aprendizaje a nivel fotográfico, a nivel de narración, ese sexto sentido para localizar abandonos, lo recuerdo con mucho cariño. Y para vosotros, ¿cuál es el blog que es un éxito? ¿El blog que sigue publicando o el blog que ha dejado de publicar y es recordado? Bueno, cada uno con sus detalles, ¿no? La persona que hoy en día sigue publicando, que puede llevar perfectamente 10, 11, 12 años publicando, para mí merece todo el respeto. Que pueda seguir con una afición a la que le tienes que dedicar tanto tiempo y seguir ahí al pie del cañón, para mí es un éxito. Ahora, aquellos blogs de los cuales la gente, y sobre todo en el mundo del Urbex, todavía se les recuerda, pues también tiene su mérito. ¿Para ti, Sienar? Esa es la palabra clave, el mérito. Yo creo que más que éxito, porque éxito al final habrán tenido todos, el trabajo de que te recuerden después de tantos años sin seguir publicando, eso sí que tiene mérito. Yo comparto la opinión de Umpi y de Sienar, es un poquito 50%. Bueno, para mí es para mí un 75% el que es recordado, aunque lo haya dejado, y luego un 25% el que sigue publicando. Tiene mucho mérito seguir publicando, eso no se lo voy a quitar a nadie, pero que tú sigas siendo recordado, y sobre todo por las generaciones que vienen después más jóvenes, cuando dejaste de publicar hace mucho tiempo, para mí, eso es un éxito. Bueno, vivimos en una sociedad cada vez más rápida y simplificada, donde una foto impactante en Instagram ha sustituido una entrada de blog bien documentada, o un vídeo de 30 segundos en TikTok interesa más que un reportaje bien editado y documentado. Comparado con la sobreexposición en redes de la actualidad, los números de dichos blogs eran pequeños, como mucho podían tener 150 visitas al día. Pero al ser la única ventana que había, ya que las redes sociales y YouTube estaban en pañales, tenían una importancia muy significativa en aquel momento. Se solían colgar reportajes de manera mensual, aunque en algunos casos se podía llegar a las 60 publicaciones anuales. En los estertores de dicha moda, las visitas diarias apenas llegaban a las 10-15 diarias. Pero antes de continuar con nuestra historia, debemos rebobinar hasta la prehistoria del Internet. En el mundo digital, la palabra blog es una contracción de las palabras web y log, que en castellano significan bitácora web. Es un sitio web donde su autor o autores suben contenidos que quieren compartir con sus lectores. Se cree que el primer blog nació en 1994, cuando un estudiante universitario, Justin Hall, creó una página web a modo de diario personal, donde hablaba de secretos familiares, sus relaciones sexuales o el consumo de drogas. Fue algo muy rompedor en aquellos inicios de Internet,
que una persona quisiera compartir sus intimidades para captar la atención. ¿Y quién comenzó a llamar a esa manera de expresarse y recopilar vivencias blog? Aunque antes que blog se refería como webblogs, que viene a decir anotar o registrar la web. Fue en 1997 George Barger. Ese mismo año comienza a publicar Dave Winer sobre política y tecnología, por lo que muchos le consideran el primer blogger, ya que dejó de hablar de su vida privada para redactar contenido valioso para sus seguidores. Winer no solo publicaba opiniones y novedades, sino que introdujo el diseño actual de los blogs. En 1999, Peter Merholz abrevió dicha palabra dejándola en blog. Se cree que solo existían 23 blogs en todo Internet. Los internautas abrazaron con fervor dicho formato. Tal fue su popularidad, que en 2002 nació una auténtica comunidad bloguera en todo el mundo, incluso realizando galas y premios a nivel mundial. Fue una época muy creativa, pero también muy sobresaturada de bloggers. Casi todos los exploradores urbanos tenían un blog. Eran unos tiempos donde se estimaba que existían más de 50 millones de blogs en todo el mundo y que se creaban a un ritmo de 120.000 al día, aproximadamente 83 cada minuto. Y la constante era que al año siguiente se duplicara el número de blogs creados. El castellano era el cuarto idioma en la red, teniendo un 3% de presencia. Tanta productividad en la red atrajo la atención de los más media. Televisiones, revistas, radio y periódicos, que antes nunca se habían fijado en el Urbex, ahora lo que querían era mostrar en sus espacios la aventura y la filosofía de los exploradores. En la actualidad, la mayoría de esos blogs no publican reportajes nuevos. Pero aquellos que todavía siguen pagando su dominio nos permiten disfrutar de las fotos de los lugares abandonados, sus textos que nos muestran una historia y sobre todo de ese espejo roto que nos muestra la manera en que se entendía la afición. Fueron muchísimos blogs y es una tarea absurda y difícil enumerarlos a todos. Vamos a hablar de los que nos parecen más significativos. Esperamos que nos sepan perdonar los que no nombramos. Por eso os animamos a que nos dejéis en los comentarios cuál es vuestro blog favorito y sobre todo cuál echáis en falta. Y antes de entrar de lleno en esta época tan fascinante de la exploración urbana, me gustaría decir que este monográfico no podría haber quedado tan bien si no hubiera sido por la ayuda de Diesel, Sara, Hot in the Jungle, Medusa y, sobre todo, Kike Yumpi. Se podría decir que la época dorada de los blogs dedicados a la exploración urbana y lugares abandonados comprende los años 2008 a 2010. Ya sin el furor inicial, entre el 2013 y 2016 fue una segunda juventud para los bloggers, y a partir de 2016, con cuentagotas, comenzaron a dejar de publicar la mayoría de dichos blogs. Todavía quedan nostálgicos o personas que lo consideran un soporte maravilloso para mostrar sus exploraciones y descubrimientos, y no seremos nosotros quien se lo vaya a discutir. Curiosamente, esta historia no comienza con el, vamos a llamarlo, el blog que lo inició todo. Fue, sin embargo, una página web, lugaresabandonados.com. Estamos en el año 2006, unas fechas donde se cree que solo existían 50 millones de blogs en todo el mundo. Hasta su aparición, las páginas y webs en España donde aparecían lugares abandonados eran solo de contenido paranormal. Los interesados en exploraciones de lugares abandonados debían acudir a páginas web y blogs extranjeros, sobre todo de Estados Unidos. No existía contenido urbex en castellano, ya que la palabra urbex todavía no era conocida en España. A la exploración urbana le faltaba un año para que naciera como afición, lo cual permitió a su creador contratar el dominio Lugares Abandonados. ¿Y quién es su creador? Diesel, uno de los históricos de nuestro país. Diseñó una web sencilla de navegar y bien estructurada, muy trabajada a nivel de documentación y textos. Como buena página, tocaba todas las categorías del urbex, pero sobre todo con una especial predilección por las historias de carretera, esos vehículos y vías que quedaron olvidadas por accidentes o por la construcción de autopistas. Es de los pocos que, tras pasar la moda, continúa publicando a día de hoy. ¿Cuál es vuestra experiencia con dicha página? Muchísima gente la nombra como una de las más influyentes de la afición. Y es cierto que yo antes de conocer a Diesel, que fue en 2008, como todo el mundo, pues acabé en su página. La verdad es que los reportajes de historias de carretera son mis favoritos. Solamente he visto ese mismo nivel en un proyecto fotográfico de Xavier Aragonés respecto a gasolineras y carreteras olvidadas. Hola, soy Xavier Aragonés
y mi página web, que no blog, favorita sobre Urbex en España es sin duda lugares-abandonados.com de Diesel. Y bueno, me gusta principalmente, aparte por la pasión que se le nota en cada uno de los trabajos que publica su autor, bueno, la pasión que tiene por el tema, por el esfuerzo que hace de documentación. Bueno, es todo. Para mí, yo creo que es el explorador urbano por excelencia que ha habido en España. Umpi, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo conociste dicha página? ¿Qué te parece? Pues yo creo que voy a contestar un poco por todos, ¿no? Cuando tú ponías en Google lugares abandonados, la primera entrada que salía era esta página. Y era una página que era y sigue siendo tan sencilla de navegar que te la podías consumir en una tarde y podías llegar a cada uno de los rincones de la web. Y ya digo, yo creo que fue de la primera quizá página a la que yo le dediqué horas y a la que yo empecé a empaparme de esta afición. Y encima luego entras en el Cela y empiezas a postear y ves que de repente pues Diesel te empieza a hablar porque es una persona muy, muy abierta y muy comunicativa y dices, ostras, me está hablando el chico este que tiene la web con la que tan buenos ratos he pasado, ¿no? Buscando y viendo abandonos. Y bueno, todo ello fue el complemento, digamos, inicial para yo poder empezar un poco en este mundillo. Tengo, ya te digo, muy, muy buenos recuerdos. Lord Siena. A mí yo tengo que así un poquito que disentir. Como he dicho antes, a mí me ha costado siempre seguir a la gente. Y si te digo la verdad, la memoria me juega malas pasadas, porque entre varios blogs que encontré cuando empecé a hacer búsquedas por internet, al final me encontré un poquito abrumado y fui directamente a la fuente de comunicación, que para entonces era el foro del Cela. ¿Qué nos puede decir Quique H? Es un referente, de hecho es quien abre el camino del Urbex en España, entonces son palabras mayores. Todos hemos seguido sus pasos en cierto modo. ¿Qué os parece si damos paso a su autor y que nos responda a las siguientes preguntas? ¿Qué tal, Diesel? Bienvenido a la hora del explorador urbano. ¿Qué tal? Sí, a buenas horas, cambiando al niño pequeño y vamos, que no puedo asistir a la cita. Bueno, estamos aquí Quique, Siena, Umpi, Urbesbel y un servidor, Urbes Leone. Así que muy agradecido. ¡Jolín, qué pasada! Oye, un saludo a todos, ¿eh? Un abrazo. ¿Qué pasa, Marc? ¿Qué tal? Así que, si te parece bien, comenzamos. Como vemos que tienes poco tiempo, comenzamos con las preguntas. Adelante, ¿eh? Explícanos de dónde te vino la idea para crear tu página web. La idea fue a través de que yo colgaba las fotos en Forocoches, que fue el primer foro el foro donde yo estaba habitualmente y donde empecé con la afición, ¿no? Donde publiqué la afición que yo tenía. Entonces, básicamente fue que en alguna de las quedadas que yo hacía, alguien me dijo de hacer una página web y yo dije que era una locura. O sea, hacer una web es lo que he dicho siempre, ¿eh? Hacer una web de lugares abandonados era una barbaridad. Y la hice. O sea que al final no es tan barbaridad y hay unas cuantas más. O sea que no fue para tanto, pero claro, normalmente una web era para vender productos, para vender cosas, y yo la hice con la intención esa de mostrar lugares abandonados, porque claro, al final, si yo colgaba fotos en Forocoches y Forocoches algún día desaparecía, se perdía todo. Dije, bueno, pues vamos a hacer una forma segura para que se guarden las fotos y para que haya un lugar para verlo siempre, ¿vale? Que no hace falta ni que te registres como hacía falta en Forocoches. La web se creó por eso, para no perder la información que estaba en Forocoches, poderla traspasar de Forocoches a la web y que se quedase ahí pues ya para siempre. Para ti, ¿cuál es el blog que es un éxito? ¿El blog o en tu caso página web? ¿El que sigue publicando o el que se sigue recordando? Yo creo que la gente busca un poco actualizaciones. Entonces, ahora por ejemplo hay dos páginas que tiran muy bien. Una es la de Despoblados y Abandonados, de José Luis, y la otra es, una página que sigue en activo todavía, es la de Mumi Urbex. Son páginas similares en cuanto a, pues que son dos compañeros que salen a explorar. Mumi lo hace más a nivel casero quizá. José Luis con su página web de Despoblados y Abandonados va más allá, busca información
busca entrevistas, bueno, yo creo que son 2 páginas que ahora mismo están tirando muy bien. Y otras páginas que están allí, pues yo, por ejemplo, siempre hay una página que he defendido mucho, que es la de Esperando al Tren, el blog Esperando al Tren. Es un blog muy trabajado, con muchas entrevistas, es un blog que sobre todo pues hay mucho reportaje de Francia, ¿vale? En Francia hay mucha cosa interesante. Y bueno, ya digo, los 2 blogs que ahora mismo están en funcionamiento es Despoblados y Abandonados, y el de Mumi Urbex. Y yo el blog que recuerdo mucho es el de Esperando al Tren. Sí. ¿Y de dónde te viene esa pasión de recopilar los lugares abandonados que visitas en tu página web? Porque hay una cosa muy importante, que cuando tú visitas un lugar, sabes que al cabo de un tiempo estará peor. Entonces, claro, hay una cosa muy importante que es hacer las fotografías en ese momento, ir a hacer el reportaje en ese momento que tú tienes tiempo para hacerlo, ¿vale? Porque sabes que cuando vuelvas en un tiempo ese lugar ya no estará igual. Se lo habrán cargado, estará más deteriorado. Entonces, yo los lugares que visito me gusta guardarlos fotográficamente por eso. Porque sabes que nunca estarán igual, ¿vale? Que al cabo del tiempo, a lo mejor pasa una semana y te ha cambiado todo. Entra alguien, lo vandaliza y se lo ha cargado todo. Entonces va bien todo aquel lugar que visitas hacer reportaje fotográfico para guardarlo ahí para siempre. ¿Y qué sensaciones tienes cuando te sigue escribiendo la gente que después de tantos años todavía siguen entrando en tu página, que todavía para ellos es de referencia y la siguen visitando? Te hace ilusión, porque hay reportajes que yo ya no tengo, ¿vale? Que los quité pues porque ya los considero obsoletos, y hay gente que se acuerda, que te dice, oye, el reportaje aquel, ¿dónde está? Y dije, ostras, pues lo quité porque queda obsoleto. Y hay gente, bueno, hay mucha gente que te escribe, bueno, mucha gente, te va escribiendo gente, y algunos te lo dicen, que llevan casi toda la vida siguiéndote, o sea, desde el 2007 o así que empezó la web, 2006-2007, la gente te dice que te está siguiendo pues prácticamente desde el primer día, y es una cosa que te impacta, ¿no? Porque claro, ya son muchos años de web, son más de 15 años prácticamente, y ves que la gente te escribe, algunos sí que es nuevo y tal, y te felicita, y otros sí que te escriben en plan, y además te lo dicen, hacía años que quería escribirte, y te escribo ahora, y te hace ilusión por eso, porque llevan siguiéndote prácticamente desde el primer día. Sí. ¿Tú tienes alguna consideración final? ¿Algún tema del que quieras comentarnos? Sí, que quiero veros a todos otra vez. Pues yo me iba a despedir. Tengo ganas de veros, tengo ganas también de ver a Quique. Y hoy no puedo subir. Mira, al final no he salido ni a trabajar, porque quería salir a trabajar, pero con el niño es imposible porque estamos planificando cosas y imagínate. Pero tampoco hubiese podido subir hasta donde estáis, ¿eh? Sí. Pero tengo ganas de a ver si algún fin de semana quedáis o algo y os veo y joder, que tengo muchas ganas de veros y hablar con vosotros. Algo organizaremos, eso no te quepa duda. Vale, encantado. Hay mucha gente que nos lo está diciendo. Está aquí Umpi, que nos lo ha dicho, que quiere volver a hacer quedadas, me lo han dicho Stewie, me lo han dicho varias personas. Ya veremos, ya veremos si organizamos algo. Yo, de hecho, a mi hijo ya le estoy enseñando cosillas. Cuando tenía 40 días de vida, lo metí en el pantano que estaba seco ahí, a ver una carretera abandonada que pasaba por el pantano, con 40 días de vida. O sea, yo lo puse ahí con el 4x4 en la carretera vieja. O sea que ya lo acostumbro un poco a estas cosillas también, a ver si se anima. Hay que hacer el Diesel, hay que hacer el Cela Kids. Sí, es verdad, ¿eh? Sí. Es verdad, sí. Bueno, ese niño va a ser cuando crezca el que nos sustituya a todos. Sí, ¿no? Serán los herederos. Apartad viejos que os yo voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Es verdad, ¿eh? Además ellos ya publicaron por TikTok ya, y por las nuevas plataformas que todavía no existen. Pues muchísimas gracias, Diesel, por coger el teléfono. Luego ya hablamos. Que quiero dar el agradecimiento de parte mía y de mis compañeros del programa por responder y espero verte pronto en un lugar abandonado. Vale, perfecto. Oye, pues un abrazo a todos y pasárnoslo bien, ¿vale? Venga, un abrazo. Un abrazo, venga, mucho. Hasta luego. Chao. Y ahora sí que podemos hablar del que tal vez fuera el primer blog dedicado a la exploración urbana en España. Explorado y Blog comparten el mismo nombre, Abandonalia. El blog Abandonalia, en el mismo 2006, y también de referencia en los inicios de la afición para aquellos incipientes exploradores, se dejó de publicar justo a los 10 años, en 2016. ¿Os va sonando el año? Aparece mucho en este monográfico.
Cuando empezó a publicar, todo estaba en inglés, y lo poco en español eran ubicados en Sudamérica. Lo único en España era la página de Diesel y un par de hilos en Foro Coches. Aparte de ser el primer blog en España relacionado con la exploración urbana, fue también el primero en realizar sus fotografías con cámara reflex digital. Tal vez sea el blog estéticamente más estructurado del que os vamos a hablar en este monográfico. Junto con la página de Diesel, fue el primer blog que descubrí. Y sin duda, con su calidad fotográfica, ennoblecía los lugares abandonados que tal vez no estuvieran a la altura de dicho blog. ¿Cuáles fueron vuestras impresiones cuando lo conocisteis? La calidad de las fotografías. A mí era lo que más me llamaba la atención. Era algo que yo personalmente no había visto. Yo con la gente que empecé en el Urbex, la fotografía no estaba bien trabajada, simplemente se documentaba el sitio. Para eso servía aquella fotografía. Yo en el blog de Abandonalia fueron las primeras fotografías realmente elaboradas, editadas y con juego de luces que yo vi en aquellos años. Para mí fue impactante conocer aquel blog. Coincido con Umpi. Para mí fueron las fotografías. En su momento pues vi que ya había un trabajo detrás, porque en su momento yo no sabía nada de fotografía, y al usuario al final pues nos resulta chocante ver unas fotografías que se diferencian de otras que puedas encontrar, por ejemplo, en un foro o en otros blogs, pues no sé, con fotografía menos elaborada, más de andar por casa, que sale de una cámara compacta, sin editar. Y fue tal vez uno de los primeros que encontré de esos que he dicho antes, y uno de los que me animó a buscar más información, foros, forma de contactar. Tal y como comenta Nupir y Sienar, si Diesel abrió el camino, el primero que además de documentar un abandono y hacerlo con un buen estilo fotográfico fue Abandonalia. Es quien inauguró la fotografía, propiamente dicho y con mayúsculas, en el Urbex. ¿Qué os parece si damos paso a su autor? Hola, buenos días, Abandonalia, ¿qué tal? Ay, hola. ¿Qué tal? No me había acordado que era hoy. No me había acordado que era hoy, tío. No pasa nada. Saludos del equipo de La Hora del Explorador Urbano. Está aquí Umpi, Sienar, Quique y yo mismo, Leone. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estamos. Esto parece un concurso de estos que te llaman para ver si quieres ganar dinero o algo por el estilo. Sí. Nada, mira, te voy a hacer 4 preguntitas muy sencillas si te pillo en buen momento y vamos a ello, si te parece bien. Perfecto. Venga, pues la primera. Explícanos de dónde te vino la idea para crear un blog. Bueno, pues todo esto vino de un viejo conocido de aquí, seguramente de todos, que es Diesel Turbo, que tenía un hilo en Foro Coches donde ponía fotos de sitios abandonados. Y yo aquello empecé a verlo y digo, oye, te parece interesante, ¿no? Y además tenía la cámara digital, me estaba aficionando a la fotografía y digo, pues esto podría hacerlo yo también. Entonces la primera idea que tenía era pues hacer eso, una recopilación de sitios que encontrara y demás, ponerlo en un mapa. Y bueno, luego ya vimos que lo del mapa no era tan buena idea, pero bueno. De hecho, en el blog creo que sigue estando el mapa, lo que pasa es que los sitios que están, es de los primeros posts que tenía, y siguen estando, lo que pasa es que los sitios que son pues de cuando uno empieza, que sabe los sitios que aparecen en internet de todos lados. Entonces la idea vino de eso, cogí eso y digo, ¿cómo pongo yo esto para que la gente lo vea? Porque lo del hilo de Foro Coches ya estaba cogido. Sí. Así que digo, bueno, pues habrá que buscar algo, y lo que estaba de moda por aquel entonces eran los blogs, y así que empecé con el blog. Claro, porque además, bueno, Diesel fue la primera página web, pero yo creo que tú fuiste el primer blog de Urbex. Sí, puede ser. No lo sé, la verdad es que no. Yo cuando empecé tampoco vi que hubiera ninguno, ¿eh? Para ti, ¿cuál es el blog que es un éxito? ¿El que sigue publicando o el que ha dejado de publicar y se le recuerda? Es que hay un montón. Y lo único que pasa es que los viejos del lugar cada vez quedamos menos, porque nos vienen otros temas, sobre todo. Esto es una ficción de gente joven. Hay siempre excepciones, pero en general es una ficción de gente joven. Entonces lo que nos pasa a la gente joven es que llega un momento que somos padres y empezamos a tener menos tiempo para hacer estas cosas. Se lo podéis comentar a más de una persona. Entonces de los viejos pues está el blog de Umpi, que no lo sé, recuerdo más el de
uno que vive mucho conmigo, que era Máquina y Escombros. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu blog español que más te gusta? Es que son tantos. Lo tengo en la lista del blog, pero es que no... Sin pensarlo, a no ser que vayas a perder una amistad por no nombrar otro. A ver, últimamente lo que estoy viendo mucho, lo que pasa es que no es blog, es tema de Facebook. Hay unos chavales que se llaman los Galbaches, pues es el apellido, que se mueven un montón. Y vamos, no lo he conocido personalmente, hemos hablado por eso, pero no tienen blog como tal, sino que es tema de Facebook. Y realmente es de lo poco que sigo últimamente, pero porque siguen publicando cosas y cada vez que publican algo es realmente impresionante. Sobre todo porque se manejan por la zona de Portugal. En España hay cosas, pero comparado con Portugal no hay color. Sí. Entonces yo creo que los que más sigo ahora mismo son esos, pero por el tema del Facebook, porque cuando entro a ver otra cosa de vez en cuando me lo encuentro y lo veo. El tema del blog es que ya lo tengo bastante abandonado desde los críos. ¿Y qué te parece que a pesar de que no puedes publicar, la gente se acuerde de tu blog y sea una fuente de consulta? Bueno, de vez en cuando siguen saliendo comentarios. Últimamente lo único que me viene son cosas de spam. Lo que más veo son las cosas de los casinos y demás que me publican para ver si suben para el tema de SEO. Pero, hombre, de vez en cuando sí alguien se acuerda de ti y te pone algún comentario. Sobre todo de cosas que son... por ejemplo, hay algunos de los posts que son curiosos, por ejemplo, los de unos chalés abandonados en Trillo, que de vez en cuando aparece gente que dice, oye, yo vivía ahí, no sé qué, no sé cuánto, y en algunos casos es curioso porque se hablan entre ellos y se contactan y demás, oye, pues yo estuve allí y demás. Otro que era un polvorín que había por la zona de Castilla y León, donde se sacaron los bloques de mármol para hacer la Catedral de Burgos, y gente que oye, pues yo estoy en la mili allí, pues yo estuve no sé cuánto, y eso sí que me llama la atención, de que la gente se encuentra ahí por estas cosas. ¿Tú quieres, antes de terminar ya la entrevista, algún comentario que quieras hacer, alguna consideración final? Bueno, no, lo que decimos siempre, que esto es una afición que es bonita, pero también tiene sus cosas, que me parece estupendo que la gente se aficione, pero hay que tener cuidado. No sería el primer accidente que hemos visto, vamos, que yo recuerde de gente conocida, creo que se partió una pierna, y no hace mucho en el sanatorio de la Barranca un chaval se estuvo a punto de matar, y algunos, o sea que sí, esto es bonito, pero también tiene su cosa, hay que saber dónde se mete, hay que tener mucha cabeza, hay que ir siempre con alguien, aunque a algunos nos gusta explorar solos de vez en cuando, pero siempre conviene como mínimo ir con alguien, y si no, por lo menos que alguien sepa dónde está. Y sobre todo eso, no, lo que decimos siempre, dejar solo huella y llevarnos solo la foto. Sí, pues muchas gracias, Abandonalia, por responder a la llamada. Vamos a continuar con el monográfico y esperamos verte pronto en un lugar abandonado. Perfecto, a ver si hay suerte. Un saludo, gracias. Otro, hasta luego. Estaría bien recordar a esos blogs, pocos, que arrancaron en aquella época, pero no tuvieron continuidad más allá de unos meses, como antes que nosotros, del explorador Berguino. Esperando al tren fue otro de los blogs pioneros. La idea le surgió al explorador Stewie mientras exploraba una antigua estación de tren en el centro de Francia, su primer lugar abandonado. Por supuesto, allí no se detuvo ningún convoy, y mientras esperaba se sentó y pensó, y me quedé esperando al tren. Aquella estación fue la primera de muchas, y la que le hizo interesarse por las líneas de tren cerradas y su historia. Mientras que había otros blogs que omitían los nombres reales de los lugares y su historia, la filosofía de dicho blog era una documentación exhaustiva del lugar. Eran más importantes las fotos de archivo y textos bien documentados que las fotos de un lugar abandonado, que por supuesto no se descuidaban. Aunque la mayoría de los abandonos eran ferroviarios, en tantos años de publicación había sitio para todo tipo de lugares abandonados. Su actividad real también terminó en 2016, viniendo los años siguientes publicaciones con muchas cuentagotas. Debo decir que este blog es mi favorito. Me parece que los reportajes eran impresionantes, con un nivel de detalle y documentación que estaba a años luz de cualquier blog de urbes del momento, y los posteriores que han venido después.
Y cuando digo que es el mejor, no me refiero solo a España. Y si no me creéis, os invito a que lo visitéis y busquéis sus reportajes, sobre todo el del tren Platanito y el aerotren. Además, Stewie fue el explorador más activo en los inicios de la exploración. Pues de nuevo, y a riesgo de parecer repetitivo, para mí es también uno de los pioneros en esto, y otro de los blogs que yo, tras Abandonalia, creo que fue también el siguiente blog que yo conocí. Un blog realmente donde, como dices tú, no se descuidaba nada, o sea, la redacción era impecable, las fotografías eran impecables, y además hacía unas publicaciones con fotografías históricas del lugar que te ayudaban a ubicarte, ¿no? Y además, bueno, con Stewie, que te voy a contar, tuve la suerte de poder explorar con él en varios países de Europa, y aparte de ser un bloguero fantástico, pues era es una persona excepcional. Un poquito como Umpi. Si bien lo puedo catalogar como cuando encontré el blog de Abandonalia, fue uno de los primeros que encontré, me dio paso a empezar a hacer las cosas por mi cuenta. También es una de las primeras personas con las que contacté, junto con vosotros. Y sigo teniendo recuerdos difusos sobre los blogs, no he repasado ninguno últimamente. Pero sí recuerdo el reportaje del tren del Platanito, recuerdo haberme emocionado mucho al por fin llegar a ver el tren. Y si no recuerdo mal, estuve precisamente con Stewie viendo este tren. Así que lo recuerdo con bastante cariño. Un blog con una extensión de datos maravillosa, muy bien documentado, muy bien informado, uno de los primeros en documentar como Dios manda un abandono, en dar datos muy importantes y muy interesantes. ¿Pero qué os parece si damos paso a su autor? Vamos a llamarlo. Saludos, Stewie, de parte mía y de todo el equipo. Explícanos de dónde te vino la idea para crear un blog. Muy buenas, la idea del blog. Bueno, esta es una historia un poco compleja, porque por razones familiares me encontré en un viaje, haciendo un viaje yo solo. Lo bueno que tienen los viajes que hace uno solo es que te puedes parar donde te dé la gana sin dar explicaciones a nadie. Y iba yo conduciendo por la carretera y me encuentro con una estación pequeñita, abandonada. Y bueno, como siempre me han gustado mucho los trenes, digo, me voy a meter y a ver qué veo. Oye, pues allí que me metí, que hice unas cuantas fotos, me gustó mucho la idea, y como por aquel entonces leía un blog que se llamaba Fogonazos, que ponía de vez en cuando algún abandono o alguna historia de algún abandono, decidí mandarles las fotos al autor. Al día siguiente, en ese mismo viaje, me encontré con un edificio que no sé definir muy bien, era como un Chateau del Loire de estos, pero falso, que estaba construyendo, o que había estado construyendo alguien, como muy impresionante, se le acabó el dinero, una historia de esas rocambolesca. Y bueno, pues allí que me metí, allí que hice fotos, y se las volví a enviar al del blog Fogonazos. Total que así a lo tonto me responde y me dice, oye, ¿por qué no haces tú un blog? Yo no sabía ni lo que era un blog, sabía pues de leerlos, pero no sabía ni que se pudiera hacer, ni que estuviera al alcance de todos. Él me ayudó bastante. Me dijo lo que tenía que hacer, los pasos, que me bajara tal, que me bajara cual, y así empezó a lo tonto el blog, simplemente habiéndome encontrado una estación y un antiguo castillo ahí abandonados, y bueno, me pareció una buena idea. ¿Por qué quisiste recopilar los lugares abandonados que te encuentras en tu blog? Yo creo que a los que nos gustan los abandonos, a ti te pasará también, nos ocurre que vamos por la carretera, vamos atentos al tráfico, pero por el rabillo del ojo vemos una fábrica y decimos, esa fábrica tiene una pintada donde no debería estar. O vas por la ciudad y dices, no falta una ventana ahí. Entonces tenemos quizá ese ojo entrenado para ver los lugares abandonados y vamos acumulándolos poco a poco. Yo empiezo a publicarlos por casualidad, pero luego veo que es una forma bonita de tenerlos recopilados para mí y a la vez tenerlos públicos para que cualquier persona que le pueda interesar, y no solo interesar como abandono, que le pueda interesar por su historia personal, pues los tenga también a su disposición. Digamos que es como una pequeña biblioteca que tengo hecha para mí, a mi gusto, con mis órdenes, con mi catalogación, que no es mejor ni peor, simplemente una biblioteca a la que pueda acceder cualquier persona. Y bueno, pues hay gente que me escribe, yo hice la mili en este sitio, y simplemente con que una persona
encuentre la historia en la que del sitio en el que trabajó su padre o de su pueblo, o donde jugaba cuando era pequeño y demás, yo creo que es una manera bonita. Los recopilo para mí, pero me encanta compartirlos con aquel que pueda estar interesado. Para ti, ¿cuál es el blog que es un éxito? ¿El que sigue publicando o el que se recuerda? Esta es una pregunta muy complicada. La verdad es que la respuesta correcta a mi entender sería un blog que se recuerda y que además sigue publicando. Es decir, un blog que fuera un pelotazo en su momento, un pionero, alguien que abre el camino a los demás y que además pues pueda seguir o pueda continuar con sus publicaciones. Hay blogs que marcaron una época, que no han podido seguir publicándose porque pues el autor no ha tenido tiempo, por razones laborales, por razones familiares, no puede continuar esa exploración, esa investigación. Y hay otros blogs que a lo mejor no han tenido tanto éxito de público, por así decirlo, porque al fin y al cabo el éxito lo tienes que medir por las visitas, que a lo mejor no han tenido tanto éxito en grandes bloques de gente, pero sí que ha mantenido una línea durante años y sigue teniendo la oportunidad de hacerlo. Entonces, la respuesta ideal sería un blog que la gente recuerde, anda, sí, pues sigue este tío publicando, pero que además siga publicando. Blogs españoles, ¿cuáles son tus blogs de urbes favoritos y por qué? Esta pregunta es esa traición, ¿eh? Yo creo que me voy a quedar con Abandonalia. Abandonalia fue mi primera referencia de blog dedicado especialmente a abandonos, que yo creo que lo hizo un poco antes de que empezara yo. Y su autor, Juan de, es una persona que combina muy bien la fotografía, porque hace unas fotos maravillosas, y la palabra, porque escribe bien, es muy agradable, es muy simpático. Entonces la lectura de su blog siempre ha sido muy entretenida, muy amena, muy agradable. Entonces sé que hay muchos, no quiero dejarme a nadie porque puedo hablarte de lugares abandonados, de última visita y demás, pero creo que por nostalgia de ser el primero y por haber quizá ayudado mucho a lo que yo hice posteriormente y a lo que muchos hemos hecho posteriormente, me quedo con Abandonalia. Pues muchas gracias a ti y mi más sincera enhorabuena por esta iniciativa que estás tomando, por esta idea tan buena de rescatar pues este pedacito de la historia que muchos tenemos un poco abandonada, como indica en nuestro blog. Un saludo para todos y muchísimas gracias, de verdad. Nada, hombre, las gracias te las doy a ti por participar y por todo el trabajo que llevas realizando desde hace años. Esperamos verte próximamente por el programa. Y ahora, antes de continuar con el siguiente blog, Obsoletum, de Sergio T., debemos hacer un inciso. En aquel momento los dos blogs de referencia eran Esperando al tren y Abandonalia, representando cada uno de manera magnífica las dos corrientes dominantes. El primero se le daba más importancia al texto, mientras que en el segundo se le daba mayor importancia a la fotografía. Obsoletum, de Sergio T., entraba de pleno en la corriente del blog de fotografía, perfeccionando el de Abandonalia con una visión fotográfica y personal de la afición que solo podía venir desde la obsesión. Llamó la atención por la calidad de sus fotografías, siendo imitadas y referenciales para la mayoría de blogs del momento y posteriores también que fueron apareciendo. Durante 4 años, de 2008 a 2012, fue el blog de referencia de España, incluso en algunos momentos superando en popularidad a otros foros. También destacó por los títulos de sus reportajes, que llamaron la atención del mismo Iker Jiménez, nombrándolos en su programa de radio Milenio 3, y en menor medida por sus reflexiones en las descripciones de los lugares. Como los anteriores, más o menos cesó la actividad a los 10 años, publicando ya solo fotos en Instagram. Yo debo reconocer que siempre valoré el trabajo de Sergio T., pero claro, estuvimos saliendo a explorar juntos durante esos años y ha sido la perspectiva de tiempo la que me ha permitido darle el valor que se merece, que para mí es tal vez el blog más popular que hubo durante más tiempo. Además de que hacía unas fotografías que en aquel momento nadie hacía en el Urbex en España. ¿Qué opinión tenéis vosotros? Blog simple, totalmente simple. Un título de un reportaje, una fotografía de cabecera, hacías clic en esa fotografía, se te abría un desplegable con todas las fotografías y las disfrutabas. Fin.
sin más, sin mucho texto, sencillo, simple y con una calidad fotográfica alucinante. O sea, las fotos de Sergio, como habéis comentado al principio, mejoraron a las fotos de Abandonalia, o si no mejoraron, igualaron muchísimo el nivel que había en el blog de Abandonalia. Y además, insisto, con una estética muy simple, un fondo oscuro, y era la simpleza lo que también destacaba, aparte de la calidad fotográfica. Igual, la verdad es que al principio, fue también la época en la que os conocí, la forma de presentar las fotos de Sergio T era muy impresionante, transmitiendo la sensación de siniestro, tal vez, de un lugar oscuro, de un lugar abandonado. Y también me inspiró un poquito a hacerme la cuenta de Instagram y empezar yo a hacer las mías, más o menos editadas. Yo iba aprendiendo, yo no tenía ni idea, pero la verdad es que me he dado cuenta en los últimos meses de que mi cuenta de Instagram se parecía, o quería intentar parecerse al trabajo que hacía Sergio T. Sello Sergio T. Calidad fotográfica insuperable, muy cuidada, muy estudiado el enfoque, muy estudiada la edición. Vamos, todos hemos aprendido de él prácticamente. Espera, ¿qué ibas a decir, Umpi? No, quería añadir que Sergio T, yo creo que fue, corregidme, pero que yo recuerde, fue de las primeras personas en utilizar unos angulares muy extremos. O sea, hacía unas fotografías de unas habitaciones y parecía que estabas en un campo de fútbol, y era una habitación pequeñita, ¿no? Y le daba una perspectiva tanto a habitaciones como objetos que era una cosa muy poco vista en aquella época. De hecho, conseguía que tú clicaras en esa fotografía y, como por arte de magia, aparecieses en medio de la habitación. Te daba la sensación de estar allí dentro. Eso me recuerda también, porque en algunas ocasiones que hemos coincidido, yo le recuerdo haciendo fotos dentro de las habitaciones, y mientras que yo las sacaba desde fuera. y tirado en el suelo, o arrodillado, tirado en el suelo. Sí que es cierto, es verdad, que él fue el primero que empezó a trabajar con grandes angulares en el Urbex en España. Eso sí que es cierto. Bueno, pues ahora vamos a continuar con otro blog. Otro experimento interesante de aquella época fue el blog de CelaTV, creado también por Stewie. Fue algo innovador, ya que se adelantó a lo que después vendría con YouTube, cuando dicho lugar no era tan famoso como ahora. En vez de fotografías que acompañasen al texto del blog, eran vídeos. Es algo que ni se copió ni tuvo continuidad por otras personas, así que es un rara avis en este monográfico. El logo de CelaTV aparecía en un cubilete de un micrófono prestado por una televisión, mientras se realizaban entrevistas a exploradores en cada quedada, o, si no, en las reuniones que se hacían entre exploradores españoles y extranjeros. Fue un experimento efímero, que duró de 2008 a 2010, pero una idea puntera, en que un equipo formado por Pepita Lane, Umpi, la ex de Umpi y Stewie recibían contenidos o creaban reportajes. El formato era muy parecido al de España Directo, pero con exploradores, salvando las distancias. Aprovechamos para recordar, en estos tiempos donde el Urbex está siendo dominado por YouTube y las plataformas de vídeo, a los primeros exploradores que compartieron vídeos de temática Urbex en España, tales como Tortila, Jordi82, Stewie y, por supuesto, Urbex Leone. Debo decir que yo la primera vez que vi el micro de CelaTV fue a principios de 2009 en una quedada en Zaragoza, donde acudimos diversos exploradores de España, y bueno, pues fue donde conocí a Stewie, a Pepita Lane, a Siena, los conocí a muchos por primera vez, y era lo bueno de las quedadas, que aunque venía mucha gente que no volvía a aparecer, siempre conocías a alguien interesante que iba a formar parte de tu vida. También lo veo un blog muy hijo de su tiempo. En aquellos años solo había un punto de reunión, que era el Cela. Éramos pocos, pero estábamos agrupados, así que era más fácil hacer este tipo de reportajes. Hoy en día eso es más difícil, ya que todo el mundo está más disgregado. ¿Qué opináis? Sobre todo Umpi, que fuiste parte de ese proyecto. Mira, yo me acuerdo y os puedo decir que en algunas grabaciones de CelaTV, ha sido donde yo más me he reído y donde mejor me lo he pasado en aquellos años de exploración. Fue algo tan nuevo para mí el ponerme delante de una cámara con un micrófono como si fuera un reportero de España Directo, como hemos comentado, que es que era, o sea, en una de las quedadas que estuvimos grabando,
empezaron a decir los exploradores extranjeros que Spain is different, porque veían a 3 tíos allí, españoles, con un micro, como si fuéramos, insisto, de España Directo, y haciéndoles entrevistas, y claro, se quedaban todos flipados, porque en aquel momento aquello no lo hacía nadie, allí todo el mundo iba a hacer fotos, ¿no? Y de repente llegamos nosotros y nos ponemos allí a grabar vídeos, y no solo a grabar vídeos, sino además a entrevistar a la gente con un micro, ¿no? Y fue algo, lo que digo, fue algo puntero. No sé si fuimos quizá de los primeros youtubers en aquel entonces, o a lo mejor estoy siendo muy osado, perdonadme si he ido un poco más allá. Pero ya digo, yo me lo pasé muy bien. Hay incluso vídeos que yo os animo a buscar en YouTube de tomas falsas y alguna que otra grabación así divertida, y fue muy, muy, muy divertido. Y a mí me dio mucha pena cuando por falta de tiempo decidimos dejar el proyecto que insisto, inició Stewie, y yo empecé más tarde a grabar con ellos. Me dio muchísima pena porque era algo que era muy divertido y que nos lo hacía pasar muy bien, y que además era otro punto de vista diferente a los abandonos, ¿no? Que lo que había en aquel entonces era casi todo fotografía, por no decir prácticamente todo, salvo las contadas excepciones, y aquello era muy, muy innovador. Recuerdo que incluso nos mandaba vídeos la gente. O sea, había gente que grababa vídeos con el móvil y nos los enviaba, entonces Stewie los montaba y los publicaba también con el logo de CLATV, con el permiso del autor, evidentemente. O sea, que se creó como una pequeñita comunidad de vídeos que se empezaron a subir en el blog de CLATV, siempre con el logo y con la musiquita y tal. Y no sé, ya digo, que fue muy, muy, muy divertido. Yo me acuerdo de eso, de pasármelo muy bien con aquello. Yo creo que tú eso sí que llegaste a verlo, ¿no? En Inglaterra, Siena. Y en Inglaterra y en esta quedada también, sobre todo porque fue la vez que os conocí. Yo tenía unas ganas horrorosas de conoceros a todos. Estaba prácticamente... No puedo decir que estuviera solo en Madrid, pero la gente con la que yo me movía no querían salir de la provincia. Y cuando llegué a esta quedada con vosotros, lo primero que vi fue 2 equipos de grabación. Dije, qué moderno todo y qué bien pensado, como en el Milagro del Petinto. Fue una impresión que yo creo que me va a costar mucho superarla en otras aficiones que he tenido. Y para mí es este el recuerdo que me voy a llevar, CLATV y el documental que estabas preparando. Sí que es verdad, o sea, pasamos de no haber nadie grabando a CLATV y el documental Exploradores del Olvido. Ahí había equipo... Había 2 equipos. Había 2 equipos de rodaje. Ahí se podía ver la dimensión que empezó a coger el Urbex, ¿no? El de pasar de un foro donde éramos 4 gatos a de repente ver equipos de grabación en un abandono, ¿no? Decías, ostras, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo ha crecido esto tanto en tan poco tiempo, no? Sí, porque además en 2009 ocurrió también que empezó a interesarse por la afición las más medias, empezamos a salir en los reportajes en la televisión. 2009 fue como, por así decirlo, el año del despegue. Perdona, aquí, que aquí ibas a decir. No, que quería apuntar que realmente además era curioso porque eran 2 equipos profesionales. Es decir, no era amateur, no era un cualquiera que cogía una cámara y hacía lo que podía. Eran 2 equipos de grabación profesionales. Bueno, pues siguiente blog, última visita, el explorador Umpi, que creo que está por esta habitación. Es de esos blogs que se crearon en 2008, pero unos meses antes de que estallara la moda bloguera. Sí que fue de los primeros. Aunque cogían como modelo blogs más escorados hacia la fotografía, como Abandonalia y Obsoletum, tenía unos textos trabajados y bien construidos. Más que enfocados, como la mayoría, a documentar el lugar, te ayudaban a envolverte, por así decirlo, de la sensación, de la atmósfera de visitar un lugar abandonado. Describiendo paso a paso qué se encontraba en cada habitación que visitaba, cada agujero que traspasaba en una pared. Sin duda, se intentaba transmitir las sensaciones de visitar un lugar abandonado, para poder realizar un viaje al pasado. Y esto no lo hicieron ningún blog tan bien como Última Visita, desde mi punto de vista. En una nueva casualidad también dejó de publicar de manera habitual a los 10 años, en su caso en 2018. Y para mí es uno de los blogs clásicos y más longevos del Urbex, como le ocurre a los que antes hemos mencionado, aunque no publican. Siguen siendo de referencia sobre todo para el iniciado en la afición. Lo novedoso, sin duda, era como mediante la fotografía y los textos intentaban ser inmersivos,
que tuviera la sensación de estar explorando mientras leías y disfrutabas de las fotos. ¿Qué opinión tenéis vosotros respecto a este blog? Pues como bien has dicho, es el blog que te transmite la sensación, lo que sientes cuando entras en un abandono. Y cómo vas viendo con el paso del tiempo cómo evoluciona la fotografía, cómo cada vez es más calidad, manteniendo los mismos sentimientos. Es el blog que realmente te transmite totalmente lo que es un abandono. Un poquito igual. Quiero seguir haciendo un poco hincapié con que no recuerdo exactamente las diferencias entre unos y otros, porque había ya cuando llegué yo bastante gente trabajando. Empecé a darme cuenta de que trabajaban en líneas distintas, pero al final, como yo me abrumé rápido, vi que al final era todo el documentar los sitios de distintas formas y ver cómo podías encontrar distintos enfoques del mismo lugar. Bueno, querido Umpi, explícanos de dónde te vino la idea para crear el blog. Pues creo que sigo un poquito la línea de la respuesta de Abandonalia. Yo empecé a explorar, empecé a acumular lugares y carpetas con lugares y fotografías en el ordenador. Y posterior a la primera Euroquedada en la que yo participé, en la de Bélgica, que fue donde conocí a Stewie y a Pepita Lane, pues un poquito, digamos, que me animaron a publicar todo esto. Yo sí que es cierto que publicaba en foros, publicaba en el Cela, publicaba en foros de otra temática, en apartados de Off Topic, y vi que pues a la gente le gustaba, me comentaban los reportajes, pero bueno, incluso yo había llegado a publicar en foros de coches y similar, ¿no? Abandonos. Con lo cual, bueno, hice el blog pensando que allí no iba a entrar nadie y que me cansaría a los 6 meses. Y la sorpresa fue que el blog empezó a gustar, empecé a recibir comentarios, empecé a tener visitas. Poco a poco pues me fui aficionando a la fotografía, sobre todo después de conocer a Sergio y también a Abandonalia. Empecé un poquito pues a editar las fotografías, a poner un formato de fotografía más grande. Yo empecé con una fotografía más pequeñita, luego ya hice la fotografía más grande. Y empecé un poquito pues a elaborar un poquito más los textos, a explicar, ¿no? la exploración, por dónde habíamos entrado, lo que nos habíamos encontrado, lo que yo veía en la primera habitación. Si yo hacía una foto de un pasillo, pues intentaba explicar lo que había en cada puerta, ¿no? y intentar pues un poquito que la persona que lo estuviera leyendo lo viviera y se pudiera meter un poquito en ese abandono. Españoles, ¿cuáles son tus blogs favoritos y por qué? A nivel de blogs, yo por ejemplo sigo mucho el de Sara, Forgotten and Magic Places. Es un blog que sigue activo a día de hoy, que tiene muy buenos lugares, que además Sara cuida mucho también la fotografía, y me gusta mucho el formato que tiene de blog y el formato que tiene a nivel de publicaciones. La web de Diesel, obviamente, porque sigue activa. Y también sigo, bueno, diferentes páginas de Instagram, de publicaciones sueltas, de fotografías sueltas. Y también a nivel de Facebook sigo a un explorador que es Urbex Galaico, que también me deja fascinado con los sitios que publica y con los sitios que encuentra. Natured Dead, de una exploradora que conocemos bien, Medusa. Se creó en 2008. Influenciada por las páginas web japonesas dedicadas a los parques de atracciones abandonados. Fruto de sus publicaciones y trabajados textos, los departamentos de Historia y Ciencias Políticas de la Universidad de Navarra se pusieron en contacto con ella debido a sus reportajes sobre el fuerte de San Cristóbal. Querían poder usar sus fotografías y textos en ponencias y clases. En su momento de mayor actividad, le llevó a que se pusieran en contacto con ella diversos estudios de arquitectura por la calidad y composición de sus fotografías. Cesó su actividad en 2020, desapareciendo para siempre de Internet. Lo que más me gustaba de este blog es que tenía una mirada muy personal. Como hemos dicho antes, primero todo el mundo quería parecerse a Abandonalia, después a Sergio T. y su Soletum. Y tal vez en la actualidad sea donde solo habita el tiempo, de unos exploradores gallegos. Pero cuando veías una fotografía o leías un texto de Natured Dead, sabías que era especial y único. Que no fue precisamente de los más conocidos, pero creo que fue la primera exploradora, la primera mujer que tuvo un blog en España dedicado al Urbex. Hola Medusa, ¿qué tal? Bienvenida a la hora del explorador urbano. Creo que es un programa que conoces, ¿no? Sí, yo creo que sí, que lo conozco bastante bien. Bueno, estamos aquí todos los compañeros y vamos con la primera pregunta.
Explícanos de dónde te vino la idea para crear tu blog. Bueno, pues yo formaba parte del Club Cela, el foro de internet, y pues este fue el primer contacto que yo tuve con las fotografías en un sitio web. Entonces, a raíz de eso y que creé mi propio foro en la carrera, pues pensé, ¿por qué no me hago un blog de la afición que yo tengo en este momento? Y ese fue el motivo por el cual yo creé mi blog, porque me vi superpuesta tecnológicamente y aproveché un poco la coyuntura de que quería mostrar qué es lo que yo hacía, igual que se mostraba en el Club Cela. ¿Por qué quisiste recopilar los lugares abandonados que te encuentras en tu blog? Pues principalmente para tenerlo como una manera, pues como un archivo propio, un archivo personal, y luego por supuesto para poder enseñarle a la gente esos lugares que no los ves si no fuera por gente que como nosotros que los juega en internet. No enseñaba todos los lugares porque había que proteger ciertos sitios, pero bueno, mi intención era esa, enseñar los sitios, un poquito la historia y que no se perdiera la cultura de algunos lugares. Para ti, ¿cuál es el blog que es un éxito? ¿El que sigue publicando o el que se sigue recordando? El que se sigue recordando, principalmente, porque puedes publicar una vez al día y puedes publicar desde algo espectacular hasta basura. Entonces yo creo que el blog que se sigue recordando para mí es lo más importante, la verdad. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente, Sienar. ¿Queréis escuchar otra casualidad? Aires del pasado y La brújula de los abandonos, los dos de Ardilla, mostraban lugares abandonados intentando preservarlos lo máximo posible. Y otra casualidad, dejó de publicar a los 10 años. No era algo fuera de lo común que las universidades se apoyaran en las investigaciones expuestas por los exploradores en sus blogs. La Xunta de Galicia, en un fanzine que publicaba, se hacía eco de nuestra afición, animando a la gente a explorar, y nombraba los blogs como el antes mencionado de Ardilla, Aires del pasado y Una pausa en el tiempo de Quique. Un blog este último, nacido todavía en la época dorada, en 2009, desde el que se realizaba un homenaje a los lugares olvidados. Finalizó su actividad en 2016, y tal vez tenga uno de los años más prolíficos en la historia de los blogs de exploración, con 60 publicaciones en 2010. Fue uno de los activistas más firmes contra el cambio de rumbo en el Cela. También cerramos el capítulo de miembros del KGB, Comando Gasolinera Barcelona, con blogs. Estamos hablando de Sergio T. con Obsoletum, Umpi con Última Visita y Quique con Una pausa en el tiempo. Leones siempre estuvo centrado en el vídeo, y Kiyoyuya lo llamaremos el explorador invisible. Bueno, bebiendo de la mejor tradición de Abandonar y Obsoletum, volvemos a tener un blog muy sólido, donde su fuerte son las fotografías, pienso yo. Estamos hablando de Una pausa en el tiempo de Quique H., otra persona que también traeremos a este programa algún día. ¿Qué opinión tenéis vosotros al respecto? Que no os cohiba que está aquí presente el mencionado. Pero no lo íbamos a llamar. Yo si queréis lo llamo. es que soy daltónico. Yo, hablando del blog de Quique, diría que no solamente su fuerte eran las fotografías. Para mí lo fuerte de Quique era la variedad de no solo de abandono, sino de temas que él trataba en el blog. Te podías encontrar fotografías de distinto tipo y el siguiente reportaje era la historia de un lugar emblemático completamente documentada. Y decías, ostras, otra vez la historia de este lugar, si todo el mundo se la sabe. Pues no. Quique la contaba de una forma que te hacía engancharte al reportaje que te explicaba y te lo acababas leyendo. O sea, era eso, para mí era ese el gran fuerte del blog de Quique. Como digo, no solamente las fotografías, sino la variedad de lo que publicaba y la manera en la que lo publicaba y lo explicaba. Para mí el fuerte de Quique siempre ha sido la cantidad de cerveza que bebe y no se emborracha. A ver, dentro de la difusión que os he estado narrando antes, que para mí estos recuerdos, lo que quiero destacar de Quique es que lo que consiguió, por ejemplo, despertar en mí Sergio T., lo conseguía Quique con su texto. Y esa era la impresión de acompañar sus fotografías con una narrativa, unas explicaciones que en realidad fueron lo que me inspiraron también a meterme con vosotros en este mundillo. Bueno, vamos a ver, Quique, ¿de dónde te vino la idea para crear un blog? Unifiqué la pasión que tengo por la historia y la afición de la fotografía. Necesitaba fotografiar esa historia que tenía los días contados.
¿Por qué quisiste recopilar los lugares abandonados que te encuentras en un blog? Pues por el mismo motivo que he comentado antes, por dejar reflejado algo que desgraciadamente no va a durar, algo que va a desaparecer con el tiempo. Para ti, ¿cuál es un blog de éxito? ¿El que sigue publicando o el que se recuerda? Esta te la pregunté anoche, ¿te la sabes? Sí. 50%, para mí es un 50%. Tiene mucho mérito el que te recuerden, pero también tiene mucho mérito el seguir publicando todavía. Españoles, ¿cuáles son tus blogs de urbes favoritos y por qué? Para mí, Última Visita. Fue el blog que me fijé totalmente al inicio. Si bien es verdad que te fijas en lugares abandonados, te fijas en esperando al tren, pero Última Visita me gustó mucho por cómo te transmitía lo que se sentía en un abandono. Obviamente hubo muchos más blogs interesantes, como Cerrado por Abandono o Donde duerme el olvido, tan solo por citar alguno. Pero los años pasan, y cuando eso ocurre, vamos sumando edad y responsabilidades, haciendo cada vez más difícil salir a explorar, y mucho menos publicar entradas. Entre 2014 y 2015 comenzó el furor de los vídeos de exploraciones en YouTube. Creadores de contenido y youtubers con miles y millones de seguidores en sus canales de videojuegos, bromas y viajes, se introdujeron en la exploración urbana. Cuando un blog podía tener 150 visualizaciones en el mejor de los casos, estos canales no bajaban de las 150.000 visualizaciones al día, con vídeos que en muchas ocasiones alcanzaban millones de visualizaciones en un mes, lo que creó el mayor pico de popularidad y sobreexposición de la afición de cara a la sociedad y a los medios. Consiguieron romper la línea que separa del seguidor que solo consume urbex del que puede consumir un vídeo de exploración, como uno de fútbol o videojuegos. Gracias a esta gran aceptación, el vídeo fue desplazando a la fotografía, y las redes sociales a los textos bien trabajados y documentados. Es la sociedad de la hora. Da igual que no tenga profundidad, se trata únicamente de impactar. Como describió el antropólogo francés Marc Augé en su imprescindible libro Los no lugares. A pesar de ello, hubo blogs que vinieron a rellenar el hueco cuando la moda ya comenzaba a desinflarse, como Abandonado, Olvidado y en Ruinas, siendo su mayor actividad de 2011 a 2015. Vamos a hablar con su creadora, Noelia Pereira Silva. Nos va a explicar por qué se decidió por el formato blog para mostrarnos sus exploraciones. ¿De dónde te surgió la idea? Pues yo la verdad que empecé tarde a registrar mis fechorías en el blog y a subirlas a internet. Si bien es cierto que empecé bien de chavalita a colarme en las ruinas que encontrase por ahí, date cuenta que yo soy de una aldea de la Galicia profunda y muy orgullosa que estoy de ello, pero claro, el rural está abandonado y entonces yo siempre viví rodeada de aldeas, de ruinas verdes, etcétera, y me colaba en todas partes. Al principio iba sola, después un par de locos, un chico y una chica, que en este caso no tienen blog, pues empezaron a acompañarme, fue todo mucho más divertido. ¿Qué pasa? Que como buena consumidora de este tipo de contenido, pues empiezas a buscar en internet fotos de sitios abandonados, y supongo que por lo directo y lo claro que era el nombre, lugaresabandonados.com, pues la primera web a la que accedí fue a la de Marc García, lugaresabandonados.com. Y bueno, es que me tiré horas mirando esa página. Un día me decidí a mandarle un correo y me contestó. Fue él el que me dijo que esta preciosa enfermedad tenía un nombre, que había una comunidad de afectados, por así decirlo. Me habló del Club Cela y fue cuando entré en el Cela, empecé a devorar, pero a lo loco, los blogs, los canales de YouTube de otros compañeros, y dije, pues a ver, yo creo que esto también soy capaz de hacerlo, voy a intentarlo, me gustaría que viesen los sitios en los que yo estuve, a ver si les gusta y tal. Y me atreví, lo hice y opté por el blog. Creo que por la mera razón de que soy tremendamente tímida y no sería capaz de hacer un canal de YouTube como haces tú, o Mumi, o Kibara, que los sigo también a todos. No creo que fuese capaz. Entre otras cosas, también tienes más tiempo de reaccionar, de elegir las fotos, de incluso añadir un relato, un ficticio o real, según lo que vayas tú interpretando de las ruinas que ves, que puedas leer la historia de esa casa o de ese lugar y puedas aportar algo más que las fotos. Creo que por eso me gustó el blog,
Y bueno, funcionó muy bien al principio. Ahora, por circunstancias personales, he tenido una nenita pequeña que me absorbe todo el tiempo. Y bueno, lo tengo un poco abandonado, nunca mejor dicho, y espero retomarlo pronto con todas las ganas y todas las fuerzas. Y mientras tanto, pues sigo devorando vuestras páginas. En tu blog dices: me encanta cuando los árboles crecen dentro de las casas. Y yo te pregunto, ¿por qué quisiste recopilar los lugares abandonados que te encuentras? Me encanta cuando los árboles crecen dentro de las casas. Pues esa es una frase textual que yo decía de pequeña. Supongo que no tenía muy claras las referencias del tiempo, y para mí pensar cuánto tiempo habrá tenido que pasar para que esa casa perdiese el tejado, perdiese el suelo, cayese una semilla y germinase un árbol de ese tamaño. Era una perspectiva que me sobrecogía. Y yo iba en el coche, pues mira esa casa y aquella tiene un árbol y aquella tiene dos, pues alucinando con todo. Y realmente recopilo imágenes desde que tengo uso de razón. No en fotos, porque antes no tenía cámaras, pero en mi retina y mi memoria tengo infinidad. Y recuerdo como si lo estuviese ahora viendo. La primera casa a la que me metí debía de tener yo 9 o 10 años, porque me llevé una buena bronca por no llegar a tiempo a comer. Había una casa de aldea muy cerca de la mía, con unas escaleras de madera que la rodeaban. Subí las escaleras y abrí aquella puerta. Y para una niña que tiene su habitación con su cama, con su armario, con su ropa, entrar allí y ver una habitación con su cama, con su armario, con su ropa, con aquella humedad, aquellas telarañas, aquel olor a cerrado que lo tengo grabado a fuego, pues supongo que ese momento marcaría lo que sería o el terror absoluto o enamorarme para siempre de esas imágenes. Y está claro cuál fue el resultado. Desde entonces, bueno, cuando ya tienes tu cámara o tu móvil o lo que sea, pues ya empecé a hacer fotos de todo. Y se las enseñaba pues a mis hermanos. Mi hermana me decía: qué miedo cómo te metes ahí. Mi hermano le encantaban y me acompañó en alguna exploración. Y a mí me sorprendía porque decía: a ver, personas criadas bajo el mismo techo, con la misma educación, ¿cómo pueden causar unas sensaciones tan diferentes? Y empecé a hacer fotos de todo y a enseñárselas a todo el mundo, y me encantaban las reacciones. Después llegó el blog y eso pues se trasladó a otro nivel, más global. Las reacciones, la mayoría fueron positivas, gracias a Dios, entre otras cosas porque, bueno, ya las publicas en sitios donde sabes que a la gente le gustan ese tipo de temas. Pero empecé a registrarlas por eso, porque no me creí yo en que me metiese en los sitios que me metía, y empecé a sacar fotos. ¿Cuál es tu blog de Urbex favorito en España? Y si nos quieres explicar también el motivo. Pues esta va a ser la pregunta más difícil de todas, porque desde que entré en el CELA y empecé a conocer los trabajos de todos los compañeros, me quedé asombrada con la calidad de todos ellos. Pero es que los sigo a todos, sigo los canales de YouTube, pues el tuyo, el de Mumi, el de Kibara, páginas como la de los lugares abandonados de Mark, blogs como el de Sara, madre mía, las fotos de Sara, la última visita de Dani, el recuerdo abandonado de Jordi Val, también compañeros gallegos como El silencio del abandono de Isaac, o Urbex Galaico, que actúa un poco aquí por mi zona, por citar algunos. Pero si a punta de pistola te tengo que decir solamente uno, pues me quedaría con los lugares abandonados de Marc García, por las mismas razones que te conté en la anterior pregunta, porque fue quien me abrió las puertas a este mundillo un poco más global. Fue el empujón que necesitaba para animarme a hacer el blog y compartirlo con todos, y fue una bienvenida muy bonita la que todo el mundo me dio. Era una comunidad encantadora, al menos en aquel momento. Ahora la verdad que estoy un poco fuera de onda, pero les agradezco a todos muchísimo la acogida y bueno, aunque sea a distancia, creo que hay bonitas amistades ya. Desde hace algunos años se dan por muertos a los blogs, pero resulta ser uno de los canales más usados por empresas, influencers e incluso ámbitos educativos. No en vano, se cree que en la actualidad existen más de 600 millones de blogs. Y como ejemplo,
Un blog que continúa publicando es el de Forgotten and Magic Places, de Sarah von Hammersmark. Creado en 2011, su nombre es un homenaje a una página de Estados Unidos que le sirvió de introducción en el Urbex, Forgotten Ohio, un blog decano en el Urbex, escrito con mucho sentido del humor. Pero mejor que su autora responda a nuestras preguntas. Vamos con Sara. Hola, soy Sara y soy la autora del blog Forgotten and Magic Places. Es un blog que abrí allá por 2011 y todavía sigo publicando en él, aunque el tema de los blogs esté bastante en el olvido. ¿De dónde me vino la idea de hacer un blog? Pues bueno, cuando yo entré en el foro Cela y a raíz de entrar ahí conocí a amigos con la afición en común, pues yo iba por aquel entonces con una cámara muy humilde, de estas compactas de bolsillo, y hacía fotos. Y bueno, no eran de una gran calidad, pero sí que eran fotos que eran muy interesantes porque, bueno, estaban documentando los lugares. Y bueno, la verdad es que a veces yo hablaba de estos lugares que yo veía con amigos que no tenían nada que ver con esta afición, con gente, bueno, y me gustaba un poco enseñar, yo qué sé, podía hablar de un sitio que había visto el fin de semana anterior y que me había impresionado mucho por esto, por lo otro. Y claro, no es lo mismo que tú digas, pues mira, esto era el sitio y enseñas una foto. Entonces, bueno, yo comencé a subir estas fotos a mi perfil personal de Facebook. Y bueno, luego me di cuenta de que, claro, si por ejemplo yo quería enseñar esas fotos a alguien que no tenía Facebook, a alguien que no tenía agregado en mis redes y yo quizás no quería agregarlo porque era una cosa un poco personal, pensé, estaría muy bien tener una página o algo en internet que pudiera yo subir mis fotos y así poder enseñarlas a alguien que, bueno, que le gusten estas cosas. Y así surgió la idea, así de simple. Os traemos la entrevista de una exploradora que vivió aquella época bloguera, pero no le vamos a preguntar solamente por entradas y reportajes. Vamos a hacer un pequeño repaso de su actividad en la afición. Pero mejor que se presente ella. Por cierto, una pista respecto a su nombre. ¿Os gusta el cine de Quentin Tarantino? Bueno, es algo así como un apodo o un nick, o llámalo como quieras, porque, bueno, realmente nunca me hizo excesiva gracia pues exponer mi nombre real en internet y no lo tengo puesto en ningún lugar. Así que, bueno, yo realmente sí que me llamo Sara, es mi nombre real, pero el apellido pues es concretamente de un personaje de una película que me gusta mucho. Así que, bueno, pues digamos que un seudónimo o un nick cualquiera, que en su momento pues me puse y ahí se ha quedado. Primera pregunta de la entrevista. ¿Cómo empezaste a explorar lugares abandonados? ¿Qué te incitó a ello? Bueno, generalmente la afición consiste en buscar y ubicar este tipo de lugares y acceder a ellos siempre que sea posible, claro. Y normalmente en común pues solemos tener pues ese interés en lo antiguo, en lo que es también la historia y un poco también esa nostalgia por el pasado, incluso de épocas que no has llegado a vivir porque no habías nacido todavía, pero es como una nostalgia extraña, no sé, por esos tiempos que ya pasaron, ¿no? Y bueno, hay quien explora y ya está, pero la gran mayoría actualmente de exploradores pues al menos suelen fotografiar o grabar el lugar como recuerdo. Y bueno, es interesante porque en unos años esas imágenes y esos vídeos serán lo único que quedará, ¿no?, de estos sitios. Entonces también es un poco como documentar este tipo de lugares y parte de la historia. ¿Cómo descubriste el Cela y cómo fueron tus inicios en ese foro? Pues lo descubrí porque alguien me habló de él. Curiosamente esta persona no estaba metida en el tema de los lugares abandonados, pero conocía la existencia del foro. Así que, bueno, pues lo busqué y me registré. Y allí pues me apunté a una quedada y a raíz de esa quedada pues conocí a muy buenos amigos con los que a día de hoy sigo saliendo. Y que aparte de ser compañeros exploradores pues son amigos también. Explícale a alguien que no conozca esta afición en qué consiste y cómo somos las personas que lo practicamos. Pues a ver, yo desde que era bastante pequeña, o sea, muy muy pequeña, en plan de ir a la guardería, a mí ya me llamaban mucho los edificios abandonados, no sé por qué, pero yo los veía y no entendía por qué tenían un aspecto tan distinto, por qué estaban vacíos, pero ya me llamaban muchísimo la atención, como que me atraían.
Y bueno, la primera vez que yo vi algún sitio abandonado, pues quizá en algún pueblo de estos de montaña, con mi padre, siendo también pequeña. La primera vez que me colé, pues fue cuando iba al instituto. Había una casa a un par de calles de donde estaba el instituto, y recuerdo una tarde que con una amiga de clase pues hicimos campana por la tarde y nos metimos en esta casa que al parecer era de una persona mayor que había muerto allí, y me dejó muy muy helada esa casa porque estaba todo dentro, había crucifijos, había como cuadros así religiosos, había incluso ropa del señor y todo que había vivido ahí. Y no sé, me dejó una sensación así como muy inquietante, ¿no? Y bueno, claro, durante esa época yo era bastante joven, normalmente pues en esas edades la gente tiene otras ideas de divertirse, ¿no? Otros planes Y con la gente que yo me movía, pues realmente, bueno, quitando esa experiencia, pues no estaba muy interesada en estas cosas. Entonces, unos años ya más tarde, es cuando entré en el CELA, y ahí es cuando yo empecé, digamos, a explorar en serio, por así decir. O sea, en el punto que yo conocí gente que tenía los mismos intereses respecto al tema de los lugares abandonados. Y eso fue ya por el 2011. ¿Y cómo viviste el final de ese foro, que acabase muriendo? Bueno, es que la muerte del foro no fue una cosa rápida, así de repentina de un día para otro, sino una muerte así un poco lenta que ya se estaba viendo venir, porque llevaba ya mucho tiempo pues con muy poca actividad, había poco movimiento y poca participación. Sin embargo, había bastante más actividad en lo que era el grupo de Facebook de CELA. Y curiosamente, en ese grupo de Facebook de CELA, la gente que más participaba, o sea, la mayoría ni siquiera estaban registrados en el foro. Pero bueno, lo que sucedió es que se impusieron las redes sociales, entonces pues al final el foro pues acabó muriendo. ¿Cuál es el lugar que más te ha impresionado hasta ahora? Bueno, esta es difícil, ¿eh? Porque quedarte solo con un sitio, son muchos los que me han impactado, los que me han gustado, los que me han dejado flipando. Y quedarse solo con uno es difícil. Pero bueno, mira, voy a decirte uno que es un hospital psiquiátrico que vi en Italia, que era impresionante, era como... O sea, estaba allí y era un ambiente como que no parecía ni real, como de película de terror, era realmente espeluznante, y no tenía ni grafitis, estaba todo intacto, había una luz súper especial y un ambiente tétrico de cojones. La verdad que era un sitio de esos que te ponen los pelos de punta y que disfrutas, y le encuentras fotos por todos lados y entradas de luz súper interesantes para fotografiar. Era un lugar que es que parecía de película, literalmente. ¿Esta afición es una contestación al ocio reglado de entretenerse en la sociedad? A ver, visto desde una manera así, digamos, lógica, sí, lo es. Lo que pasa es que no es solo eso, al menos para mí no. Y yo nunca me lo planteé como tal, es decir, no me lo planteé porque prefería hacer esto a otras cosas o porque prefería algo diferente. No fue una cosa, digamos, lógica, premeditada, sino que simplemente, como ya te he dicho en la primera pregunta, es algo que me llamaba mucho la atención y lo acabé haciendo, pero sin ningún tipo de pensar, pues prefiero hacer esto antes que esto. No sé si me explico. Pero bueno, sí, visto así, realmente lo es. ¿Crees que los blogs y foros han muerto en la actualidad? ¿Y por qué? Sí, realmente sí, han muerto bastante. Yo de hecho sigo publicando en formato blog, pero ya hoy en día es raro. Es raro porque, bueno, digamos que han ganado terreno totalmente lo que son las redes sociales, sobre todo YouTube, Instagram, antes Facebook, ahora ya no tanto, pero sí. Entonces, pues bueno, ya son como plataformas como que han quedado un poquillo en el olvido. Y sobre todo también porque lo que eran los formatos del blog y los foros eran más para publicar generalmente fotografías, y entonces ahora, si nos damos cuenta, ya realmente casi todo es vídeo. Ahora lo que está de moda es el formato vídeo, y el tema fotografía pues no tanto. Entonces también por eso. ¿Cuál es el sitio donde has sufrido un percance
y más miedo has pasado? Bueno, esta también es un poco complicada porque yo creo que a la que llevas un tiempo siempre alguna te toca. Algún susto, alguna pillada, pues que te llamen a la policía, pues que tengas que salir corriendo. Estas cosas yo creo que son, digamos, normales y que alguna vez pues pasan, pero afortunadamente percances así graves, por suerte no he tenido ninguno, pero sí que he tenido momentos pues de pasar miedo, por supuesto, más de una vez, o de pasar mucha tensión en según qué situaciones. Por ejemplo, recuerdo bastante a los inicios, me pasó, de hecho 2 veces me ha pasado esto, pues es el estar en un lugar y que entre el propietario o el vigilante dentro y tener que esconderme hasta que se vaya y escuchar pues a la persona dar vueltas buscándote y estar ahí escondida sin hacer ningún tipo de ruido, sin moverte, y es bastante, bueno, se pasa mal. Y la primera vez que me sucedió esto pues fue, ya te digo, bastante a los inicios y fue en un hotel y fue aterrador, la verdad. O sea, recuerdo estar en la planta de arriba y ver por la ventana entrar a un hombre con la llave y llevaba un perro también. Y bueno, pues me fui, iba con 3 amigos más. Nos escondimos en una zona de la planta de abajo que era independiente al resto del edificio, no conectaba. Y en una sala oscura pues nos quedamos entre 2 horas y pico, 3 horas, y los escuchábamos dar vueltas y bueno, la verdad es que fue bastante desagradable la situación. Luego me volvió a pasar algo parecido en una vivienda también, pero no fue tan largo ni tan tenso. Bueno, la verdad es que espero que no me vuelva a pasar algo así, no me apetece. ¿Publicando los lugares, crees que se contribuye a su vandalismo y expolio? Pues a ver, claramente sí, porque a la que pueda salir alguna pista de ese vídeo o de esas fotos, pues ya el lugar se puede dar a conocer y sí, realmente sí. Hace años, el Urbex y las investigaciones paranormales eran antagónicos, pero desde hace un par de años hay una corriente que los está juntando como una única experiencia. ¿Qué te parece? Es cierto que siempre ha habido un choque ahí bastante importante entre lo que era el explorador y el investigador paranormal, ¿no? De siempre. Y bueno, si ahora hay una unión de estas dos cosas, a ver, yo pienso que mientras se haga con respeto y con un poco de sentido común a la hora de no exponer demasiado los lugares y de ser respetuoso, es decir, intentando, digamos, proteger el lugar, pero haciendo, pues en vez de fotografías o vídeos, haciendo investigaciones, pues mientras se respete el lugar y se haga, digamos, bien, pues a mí me parece bien, cada uno que haga lo que le guste. ¿Qué te parece la entrada de los youtubers en el Urbex, allá por el 2014? ¿Ha afectado a la afición? Bueno, esto cambió bastante la afición porque digamos que siendo YouTube quizá la red que ahora mismo está más de moda, pues es como que hubo un boom, es decir, se puso bastante de moda. Quizá ahora ha pasado un poquito, pero bueno, hubo unos años que era, vamos, era lo que estaba más de moda y lo más guay, cuando realmente siempre fue una afición un poco de gente rara, por así decirte. Quiero decir, tú cuando, pues yo qué sé, cuando todos tus amigos querían irse a tomar una copa a la discoteca y tú les hablabas pues de ir a un sitio abandonado, pues te miraban con cara de como si estuvieses loca, perdida. En plan, ¿y para qué quieres ir ahí si ahí no hay nada? ¿Me explico? Entonces era una cosa un poco rara, quizá incomprendida, que, bueno, pues como todo tiene su público. Y bueno, pues a partir de esto, pues es como que se hizo ahí un poco tendencia. ¿Qué nuevo explorador crees que está surgiendo? Pues quizá un explorador más centrado en lo que son las redes sociales, ¿no? No sé, por ejemplo, hace unos años era impensable que alguien pudiese entrar en un lugar y estuviese haciendo un directo y que en ese momento estuviese viendo gente, ¿no? Y ahora es como súper normal. ¿Hacia dónde se encamina el mundo urbex en España? ¿Qué futuro le ves? Bueno, yo no es por ser pesimista, pero la verdad es que últimamente no está la cosa muy bien. Me doy cuenta que los lugares aparecen muy rápido, pero luego se van al carajo muy rápido también. O los cierran o los tiran abajo. Enseguida es como que dura todo mucho menos, ¿no? Que antes, que ya igualmente esto siempre tiene su
tiene su caducidad, ningún sitio es eterno, pero ahora es como que es todo como más rápido, ¿no? Se descubre antes, se degrada antes y se cierra o se tira abajo antes. Y lo veo pues como más fugaz todavía y más... Bueno, ha cambiado, la verdad, sí. No sé, realmente no veo muy buen futuro, ojalá me equivoque, pero... Luego también otra cosa que ocurre es que la gente está que trina con el tema también de la ocupación, y es cierto que antes quizás no tanto, y ahora solo con que estés merodeando alrededor de un lugar, ya la gente, bueno, ya tiene el teléfono en la mano y está todo como quizás mucho más controlado, sobre todo en zonas que son más pobladas. Ojalá mejore, pero bueno, no lo veo claro. Para ti, ¿cuál es el blog que es un éxito? ¿El que sigue publicando o el que se recuerda? Para mí, ¿qué es un blog de éxito? Uno que siga publicando, que se recuerde. A ver, por un lado pienso que la constancia es importante, porque algo que está muy bien pero se deja ahí interrumpido y se olvida, pues claro, es una pena. Pero por otro lado, estar publicando constantemente no significa que un blog sea de más calidad o mejor. Así que no es un motivo el hecho de seguir publicando que sea mejor. Así pues, me quedaría con la segunda opción, pues el que se recuerda, porque si se recuerda significa que ese blog subía contenido de calidad e interesante y que gustaba, ¿no? Entonces, pues el que se recuerda. Blogs españoles, ¿cuáles son tus blogs de urbes favoritos y por qué? Se me dan muy mal este tipo de preguntas de elegir una sola cosa, así que citaré unos cuantos. Por ejemplo, un blog que está muy bien y que sigue bastante activo es Donde solo habita el tiempo, que es de unos exploradores gallegos y está muy muy bien, en unos reportajes súper chulos. Y luego blogs que ya tienen tiempo y que están un poquito ahí parados, pero que tienen reportajes muy muy buenos y que durante años han estado bastante al pie del cañón, pues te puedo decir un montón. Y realmente todos valen la pena porque tienen documentados lugares que valen mucho la pena y con buenas fotografías y tal. Por ejemplo, Abandonalia, Última Visita, Obsoletum, Viejas Sombras, Érase una vez Xanadu, De otro tiempo, Expedición al pasado, y por supuesto me gustaría destacar la web de Lugares Abandonados, que aunque no es un blog, es una web que fue un poco la pionera en esto en España. La primera web que yo encontré en español de esta temática, porque antes de esa web todo era en inglés. Entonces es bastante destacable también. Bueno, y añado que seguramente me estoy dejando un montón de blogs, porque había muchos que de verdad que estaban muy bien y me gustaban mucho, pero ahora mismo pues no me vienen a la cabeza. Seguro que me dejo muchos, ¿eh? Mira, ahora mismo, por ejemplo, me viene el de Máquinas y Escombros. Ese estaba muy bien también. Y un blog que ahora mismo ya no existen como tal los reportajes, hay algún vídeo pero no los reportajes, que es Fotogramas del pasado. Era un gran blog con lugares de hace bastantes años, pero ahora, bueno, no está activo. Una lástima, pero también era muy bueno. ¿Alguna consideración final? Bueno, solo decir que espero que los que estamos aquí metidos en la afición pues podamos seguir haciendo lo que más nos guste y disfrutándolo por mucho más tiempo. Y bueno, desgraciadamente algo que me da mucha pena y que es una realidad es que en nuestro país no se respetan nada los lugares. O sea, hay muy poco respeto por lo que es la propiedad ajena en general, y con los lugares abandonados pues todavía peor. Que la gente tiende a pensar que no son de nadie, pero por supuesto tienen dueño. Y bueno, pues esto es lo que por desgracia pues también hace que todo dure tan poco. Y es algo que me da mucha pena y ojalá cambiase, pero lo veo difícil porque es algo así un poco cultural, ¿no? Y lo veo complicado, pero bueno. Como hemos avisado al inicio de este monográfico, son demasiados los blogs para enumerarlos todos y por supuesto hay muchos que ni conocemos. Por eso pensamos que es injusto olvidarlos y os animamos a que dejéis vuestro comentario en este vídeo con vuestro blog favorito y alguno que echéis en falta. Yo, por terminar de resumir este monográfico, creo que fue una época, la de los blogs, muy productiva, una época en la que éramos muy ingenuos y eso hacía que, bueno, pues
No sé, yo creo que a veces de la ingenuidad se salen unas creaciones muy interesantes. Hoy en día es como que está todo demasiado pensado, demasiado enfocado hacia los likes, hacia el impacto visual. Y bueno, los blogs hoy en día hablas con mucha gente y ni los conocen y no han visto nunca un blog de Urbes. Estoy hablando de exploradores. Pero es cierto que si quieres ir a una fuente y una fuente fiable y que aporte mucho a tus proyectos, desde luego yo siempre suelo acudir a blogs. ¿Tú quieres comentar algo sobre aquella época bloguera? Su auge, su caída, su moda. ¿Umpi? Nada que no haya comentado ya. Para mí todo esto fue una época muy feliz. Feliz de que algo como que empezó conmigo en una habitación colgando mis fotografías y mis chaladuras pudiera tener la aceptación que tuvo y las visitas que yo tenía, los comentarios que la gente me dejaba. Jamás me lo pude imaginar, y algo que empezó eso, pues como un pasatiempo más para poder compartir las fotos, pudiera llegar a tanta gente, ¿no? Incluso gente de otros países que también escribía, y vamos, son cosas que a mí, si me las cuentan cuando yo empecé y escribí la primera entrada, si esto me lo cuentan yo no me lo hubiera creído, ¿no? Y como digo, muy buen recuerdo y una época genial y maravillosa. Tú no fuiste blogger como yo, Sienar, pero ¿querés comentar algo al respecto? La verdad es que a pesar de lo que me costó seguir o encontrar, porque yo llegué un poquito más tarde que vosotros, no demasiado, pero sí algo, fue la principal fuente de inspiración y de ganas de meterme en esta actividad. No sé, cada uno tenía su esencia, aunque en su momento pues yo no la supe diferenciar. Para mí era un mundo que en su momento no lo supe desgranar tal como lo estamos haciendo ahora. Era un trabajo realizado desde la afición y desde el cariño, muy lejos de lo que se hace hoy en día en busca de likes, en busca de clics. La gran mayoría de blogs no estaban pensados en ese sentido. Era simplemente mostrar tu afición y con un cariño inmenso. Bueno, me gustaría agradecer desde el programa la participación de Bel, que nos ha ayudado con las llamadas entrantes, salientes, mensajes, WhatsApps de los entrevistados. Y desde el equipo de La Hora del Explorador Urbano os deseamos lo mejor en todo lo que hagáis y esperamos coincidir con vosotros en un lugar abandonado. Un fuerte abrazo.